Mi nombre es Luis Gotelli, gerente general de CMI, que en asociación con Gerens llevamos adelante este webinar. Y uno de los primeros aspectos que quisiéramos compartir con ustedes, adelante por favor con la presentación, es el contenido. El webinar se va a llevar adelante a través de 4 bloques. En este primer par de minutos les presentaré cuál es la dinámica, les reitero que llevaremos adelante y les presentaremos cuáles son nuestros ponentes. Luego pasaremos a los bloques de presentación y de hecho tenemos 3 presentaciones preparadas relacionadas a la temática que les traemos el día de hoy. Finalmente, en el bloque número 4, procederemos a las preguntas y respuestas relacionadas a los temas que nuestros especialistas compartirán con todos nosotros. Adelante, por favor, Miguel. Es muy importante compartirles la razón de ser de la Alianza Estratégica Gerens-CMI, y justamente en la siguiente diapositiva les queremos resumir. Gerens, en principio, es una escuela de posgrado muy reputada y muy reconocida en el mercado, con una connotación bastante importante hacia el rubro minero. Por otro lado, CMI es una empresa experta en consultoría en gestión de proyectos de construcción. Y en ese sentido, justamente hemos definido una alianza estratégica buscando sinergias entre nuestras fortalezas para ofrecer al mercado el programa especializado de gestión de la construcción de proyectos de minería. De hecho, esta oferta es la única de su tipo dentro del mercado, la cual tiene un alcance muy amplio, nos ofrece la perspectiva y la vista del owner o del dueño del proyecto, del agente, del diseñador y del contratista. Esto implica, por lo tanto, que abordamos no solamente la etapa de ejecución, sino también las etapas tempranas del proyecto. Es por ello de que el staff de profesionales que se encargan del curso directamente son docentes experimentados, profesionales experimentados en el rubro, en cada una de las materias que les he comentado. Justamente en la siguiente diapositiva, ¿no?, queremos presentarles este curso que les acabo de anunciar, Gestión de la Construcción de Proyectos de Minería, que de hecho está arrancando el próximo 22 de junio. Para inscripciones y atención aparecen los datos en pantalla. Adelante, por favor, Miguel. Y en ese contexto, justamente el día de hoy, queremos presentarles a nuestros especialistas, quienes llevarán adelante el webinar que hemos titulado Retos de la Industria de la Construcción en Minería bajo el contexto actual. Quisiera presentarles a Rodrigo Prealé, ingeniero civil por la Universidad Católica, con un MBA en ESAN y un doctorado en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Rodrigo es un destacado investigador y consultor en economía, finanzas y en gestión de proyectos, profesor dedicado y principal a la Escuela de Posgrado de Gerens, tiene mucha experiencia en docencia y además en consultoría, atendiendo a diversas empresas y connotadas empresas del medio, tales como Antamina, Yanacocha, Pan American Silver, Hochschild, Milpo, Refinería Cajamarquilla, entre otros. Rodrigo, buenas noches, es un gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Gracias, Luis, gracias. Gracias, Rodrigo. Y pasamos, por favor, a nuestro siguiente ponente de lujo, y es el ingeniero Ignacio Zavala, ingeniero civil también por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Ignacio se desempeña como gerente de control de proyectos de Minera Chinalco del Perú, cuenta con más de 32 años de destacada experiencia profesional en construcción, control de proyectos y en gerenciamiento de construcción, de infraestructura en general, y de hecho liderando y participando de grandes proyectos mineros, no solo como contratista, sino también como EPCM y como owner, como dueño de proyecto. Por el lado académico, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tremendo gusto compartir esta noche contigo, Ignacio. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, gracias. Gracias a todos. Bienvenido, Ignacio. Adelante, por favor. Finalmente, el día de hoy yo me sumo a los panelistas que llevaremos adelante esta charla. Yo también, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en gestión de proyectos de construcción, socio consultor y gerente general de CMI. Un gusto poder compartir este tiempo con ustedes también. Adelante, por favor, Miguel.
Bien, sin más preámbulos, arrancamos con el bloque 1. Rodrigo, te damos la bienvenida en este punto y te damos la posta para llevar adelante el tema titulado Potencial de la minería en el Perú. Cuando gustes, Rodrigo, sí. Adelante, por favor. Gracias, Luis. Voy a poner la presentación primero. Un segundo. Muy bien, en primer lugar, buenas noches. Es un gusto para mí compartir unos minutos en este webinar organizado por CMI Gerents. Esta es una pequeña introducción respecto a la minería y su relación con la construcción, ¿no? Para ceder la palabra luego a Ignacio y a Luis que van a profundizar sobre ese tema. Yo lo que he querido hacer acá es mostrarles, digamos, la importancia de la minería en nuestro país y la importancia de Perú como país minero, ¿no? y el potencial que tiene nuestra industria minera, ¿no? Haciendo uso de los resultados de una investigación que siempre hacemos en Gerents, es una investigación continua, ¿no? Porque todos los años hay nueva información. Nosotros tratamos o hacemos el esfuerzo de cuantificar el tamaño de lo que podemos llamar industria minera mundial, entre comillas, porque es una cuantificación de un grupo importante de productos, ¿no? Pero no incluye a todos, incluye ciertamente a los más importantes a nivel de la industria, ¿no? Esos productos son los que se muestran en esta primera lámina. El valor de la producción de todos estos productos a nivel mundial, o sea, el valor de la cantidad producida por el precio promedio de cada uno de estos productos en contenido metálico, ascendió a cerca el año pasado de casi 900 billones, ¿no? 886.000 millones de dólares, ¿no? Esa es una cantidad importante de dinero, ¿no? Y que se distribuye en los productos que hemos seleccionado en esta muestra. Y ustedes observan aquí que los tres productos más importantes en términos porcentuales son el hierro, el mineral de hierro, el cobre y el oro, ¿no? En conjunto, estos tres productos explican alrededor de un poco menos del 80% del valor de la producción de mina. Disculpen, estoy con la cámara apagada, sí. Explican más o menos el 80% del valor de la producción de mina y son ciertamente a lo largo del tiempo los más importantes en términos porcentuales, ¿no? El Perú es un importante actor en la industria minera mundial, ¿no? Especialmente en lo que corresponde al cobre y al zinc y también a la plata, ¿no? En el estaño también, ¿no? Pero si tenemos presente esta estructura porcentual, si un país, por ejemplo, fuera un importante productor de hierro, como lo es Australia, como lo es Brasil, sin duda su participación porcentual en el valor de la producción de mina va a ser mayor, ¿no? Lo mismo podemos decir para el cobre y el oro, ¿no? El Perú, en el Perú el cobre es ahora el producto más importante. Lamentablemente el oro ha venido reduciendo su importancia relativa, ¿no? Y el níquel sería el tercer producto en importancia, ¿no? Si quisiéramos ubicar al Perú, o si quisiéramos ubicar al tamaño de la industria minera peruana a nivel mundial, a nivel de todos los países, tendríamos este ranking, ¿no? O sea, Perú estaría en sexto lugar con un valor de la producción del orden del 4% del total, ¿no? Estas son cifras al año 21. Observan ustedes que en primer lugar está Australia, China y Brasil, ¿no? Y estos tres países son los principales productores de hierro a nivel mundial. No en ese orden, primero está Australia, luego está Brasil y luego está China, ¿no? Entonces la producción de hierro explica en gran medida por qué estos países están ubicados en estos tres primeros lugares, ¿no? Luego está Chile, el país en el cual la producción de hierro es menos importante, es ligeramente parecida a la que el Perú tiene, ¿no? Luego está Rusia y Perú está en el sexto lugar. Entonces Perú ciertamente es un importante actor a nivel mundial, ¿no? Y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Son pocas las industrias en las cuales nuestro país puede exhibir un posicionamiento como el que exhibe la industria minera. Veamos ahora la evolución de la industria minera peruana en los últimos veintitantos años, del año 2000 a la fecha, ¿no? Aquí en esta lámina tenemos la evolución del valor de la producción de mina de nuestro país, ¿no? De minería metálica, es solamente metálica, ¿no?
no incluye la no metálica. Ustedes observan que en estos 22 o 21 años, el tamaño de la industria minera ha crecido de manera muy significativa, alrededor de 10 veces, ¿no? Pasó de 4.000 millones a 38.000 millones, ¿no? Cerca de poco más de 9 veces, ¿no? Es un crecimiento notable, realmente es un crecimiento muy destacable, ¿no? Es en estos últimos 20 años que la industria minera peruana se ha desarrollado y ha crecido de maneras muy, muy importantes, ¿no? Este es el crecimiento nominal, o sea, en valor corriente, ¿no? Obviamente este monto de dinero se obtiene multiplicando los precios por las cantidades, ¿no? Y claro, la evolución de los precios tiene un impacto importante sobre estos montos facturados, montos del valor de la producción, para ser más precisos. Pero también en el caso de Perú es el crecimiento real de la producción que ha tenido un impacto importante, ¿no? Y eso lo podemos ver con mayor claridad en la siguiente lámina, donde tenemos la evolución de la producción real, el valor real de la producción, ya no en dólares corrientes, sino en dólares reales del año 2010, o sea, dólares constantes. O sea, acá lo que se mantiene constante son los precios y lo que varía es la cantidad, ¿no? Entonces acá podemos observar una primera fase en la cual el crecimiento real de la producción de mina fue muy, muy importante en estos 8 años, entre el 2000 y el 2008. Crecimiento promedio anual de 6%, un poco más de 6%. Esta etapa de expansión muy importante fue seguida por otra una etapa de estancamiento y de ligero decrecimiento de la producción, ¿no? En estos años, entre el 2008 y el 2013, más o menos, el valor real de la producción disminuyó, ¿no? Alrededor del 1% promedio anual, ¿no? O sea, en estos años no ingresaron a operación nuevos proyectos, nuevas operaciones, nuevos proyectos de ampliación, ¿no? Pero en esta etapa, lo que sí ocurrió fue que se estuvieron gestando los nuevos proyectos, ¿no? Que estaban en etapa de construcción, ¿no? Y que por coincidencia, muchos o varios de esos proyectos ingresaron a la etapa de producción en los siguientes 3 años, siguientes 4 años, ¿no? Entre el 2014, 2013 y 2017 se produjo un periodo de crecimiento espectacular, ¿no? Observamos un crecimiento superior al 12% promedio anual en estos años. Es algo realmente singular, ¿no? Un crecimiento notable. Y en esta etapa en estos años fue que entraron en operación proyectos muy importantes como Las Bambas, Toromocho, el proyecto de Constancia de Jadwe, la ampliación de Cerro Verde con la construcción de su segunda planta, ¿no? Esos proyectos que permitieron que el Perú incremente su producción de cobre de manera muy significativa, ¿no? Bueno, una vez que ingresaron estos proyectos a la etapa de producción, nuevamente se presentó una etapa de estancamiento, como lo observamos en el 2008-2009, ¿no? Y en ese periodo la producción registró un decrecimiento de más o menos 1% promedio anual, ¿no? Como ustedes saben, en el 2020 se inició la pandemia y eso llevó a que muchas operaciones mineras tuvieran que tomar medidas para contener la propagación del virus. Y como consecuencia de ello, en el año 2020 la producción disminuyó 15%. En el año siguiente, en el año 2021, la producción restableció en parte su nivel. La producción creció 11%, pero no se pudo restablecer el nivel registrado ya en 2019, ¿no? Esto en parte porque todavía habían restricciones para restablecer normalmente la producción, pero también los conflictos sociales que se empezaron a producir, ¿no? En el año 2022, la producción creció solamente 1%, ¿no? Y lamentablemente no se todavía, hasta el 22 no se había logrado restablecer el nivel de producción registrado antes del inicio de la pandemia y menos aún el registrado como valor máximo en 2017 de casi 33 billones, ¿no?
Este año la producción de mina debe crecer, ¿no? Parte porque ya, por ejemplo, el proyecto de Quellaveco va a tener un año completo de producción. Ya Las Bambas esperamos que pueda restablecer su nivel normal de producción y ya se puedan observar el impacto de los nuevos proyectos, incluido también el de Mina Justa, ¿no? Entonces, este año se espera que la producción de mina crezca 7%, ¿no? ¿Qué puede pasar más adelante? Es un tema que seguramente Luis va a conversar, pero obviamente el crecimiento de la industria minera está asociada a la construcción o a la ejecución de nuevos proyectos, ¿no? de mina y también proyectos de sostenimiento, ¿no? En el Perú, a diferencia de la industria minera mundial, el cobre es el más importante. Más del 50% del valor de la producción proviene de la producción de cobre. En segundo lugar está el oro con algo menos de 15% y luego el zinc con 12%. Estos tres productos explican casi un poco más del 80% del valor de la producción de mina de nuestro país. Es la diferencia, ¿no? El hierro aquí en el Perú, en nuestro país, el hierro tiene un porcentaje de participación del 4%, ¿no? Vale la pena que destaque aquí que en los últimos 20 años el producto que ha registrado la mayor expansión sostenida es el cobre, con un crecimiento promedio anual de 7% en estos poco más de 20 años, ¿no? Lamentablemente el oro más bien registra un descenso de 1.4% promedio anual en estos casi 20 años. La plata y el zinc también registran un pequeño crecimiento del orden del 1%, ¿no? Entonces ha sido el crecimiento de la producción de cobre la que ha podido impulsar el crecimiento de la industria minera en los últimos años, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de la importancia de la minería, perdón, la importancia de la minería a nivel digamos, la minería mundial y de los productos que conforman la industria minera mundial, la industria minera peruana, perdón. Una mirada rápida a la contribución que tiene la minería a la economía peruana. Yo diría que son varias los aspectos en los cuales la minería contribuye de manera notable al crecimiento del país y a la mejora de las condiciones de vida, ¿no? En términos generales. Uno es su participación en el Producto Bruto Interno, ¿no? que como sector solo es el más importante, ¿no? Aquí, en esta lámina, pueden observar que la minería tiene una participación de un poco más de 12%. La manufactura tiene un porcentaje mayor de 14%. Pero manufactura incluye muchos subsectores, ¿no? Está metalmecánica, textil, confecciones, farmacéuticos, ¿no? La propia agroindustria, ¿no? En cambio, en minería y petróleo solo está la minería y el petróleo, ¿no? Y el petróleo de ese 12% probablemente explica 2%. Entonces, la industria minera es largamente la más importante como sector individual a nivel de nuestro país. Ese es un primer aspecto de su contribución. Un segundo aspecto fundamental de su contribución al crecimiento y sobre todo a permitir lograr la estabilidad económica que Perú goza de hace más de 2 décadas, ¿no? Es el crecimiento de las exportaciones, su impacto en las exportaciones, ¿no? Para que tengan una idea, las exportaciones peruanas, que es un resultado notable, ¿no? que exhibe nuestro país, es que las exportaciones en los últimos 20 y tantos años, del 88 al 2022, se incrementaron de 2.700 millones de dólares a 65.000 millones de dólares, ¿no? Eso ciertamente es un logro destacable, ¿no? Un crecimiento promedio anual de poco menos de 12%, ¿no? Y la minería es el sector, o minería y sus diversos productos, es el sector donde se ha observado una expansión realmente muy, muy importante, ¿no? La minería, las exportaciones mineras pasaron de 1.200 millones en el 88 a casi 38.000 millones en el 2022, ¿no? Un crecimiento de 10.7, ¿no? Entonces, la minería,
La industria minera es el principal sector que contribuye a la generación de divisas en nuestro país y como consecuencia de ello es el sector que contribuye más a la estabilidad monetaria de nuestro país. Por eso nosotros observamos que, a diferencia de muchos otros países, nuestra moneda es estable y que muchos países la toman como ejemplo, ¿no? De estabilidad monetaria y estabilidad del tipo de cambio, a pesar de que hemos sufrido en los últimos meses un impacto en términos de aumento de la cotización del dólar, ¿no? Solamente para completar esta información, otro importante resultado que vale la pena tener presente, que es en adición al crecimiento de la industria minera como contribuyente a la generación de divisas, y otro sector que no hay que dejar de mencionar y destacar es el agropecuario, ¿no? La agroindustria, que ha tenido un crecimiento notable y ya tiene un poco más de 12% de participación a total de las exportaciones, ¿no? Eso también es muy positivo. El empleo, todos sabemos que la minería es una industria intensiva en el uso de capital, no tanto intensiva en el uso de mano de obra. El empleo directo del año 2020 y 2022, como ven en la parte superior, llegó a 230.000 personas, ¿no? Directamente relacionadas con las empresas mineras, ¿no? Que es la cifra más alta en este periodo, ¿no? Porque la otra cifra, digamos, que era la máxima anteriormente, era 218.000 personas en el 2012. El año 2022 llegó a 230.000, ¿no? En adición al empleo directo, se generan empleos indirectos, ¿no? El múltiplo, digamos, existe un múltiplo que dicen que por cada empleo directo se generan 6, 7 u 8 empleos indirectos en otros sectores, ¿no? Ciertamente que genera mucho empleo en otros sectores de manera indirecta, ¿no? Es otro resultado que vale la pena, otro aspecto que vale la pena tener presente como factor que contribuye a la generación de empleo de nuestro país, ¿no? Otro aspecto que ayuda mucho a la generación de fondos para las regiones es, o como ustedes bien saben, es el canon minero, las regalías y derechos de vigencia, ¿no? El año 2022 ha sido un año espectacular. Se ha registrado la cifra más alta en la historia, casi 11.000 millones de soles, ¿no? Generados en estos recursos que están conectados en las regiones, ¿no? Ven ustedes que es la cifra récord, ¿no? O sea, superó incluso la del 21, que ya era el récord, ¿no? Que era más de 6.000 millones. Eso pues, muy positivo, ¿no? El problema es que estos fondos que se generan finalmente no son utilizados como uno esperaría y no se materializan en beneficio de las poblaciones donde se desarrolla la actividad minera, ¿no? Aquí observan ustedes en esta siguiente lámina, ¿no? Cómo se divide este monto que hemos mostrado hace un momento de 10.000, casi 11.000 millones. El canon de esos 11.000 representa el 72%, las regalías 26%, y el derecho de vigencia 3%, ¿no? El canon minero, que es la mitad del impuesto a la renta, ¿no? El 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras y que se destina a las regiones, ¿no? Representa el 72% de esos 11.000 millones que hemos visto, ¿no? O sea, un poco más de 7.000 millones. 7.800 para ser más precisos, ¿no? Es una cantidad de dinero sumamente importante, ¿no? O sea, 2.000 millones de dólares más o menos. Bien, y para concluir, aquí acá voy a terminar para que seguramente va a continuar Luis hablando sobre este tema, es la inversión, ¿no? Que es tal vez el punto de encuentro entre la construcción y la minería, ¿no? La inversión minera es una variable muy importante para la industria minera porque es la que permite sostener su nivel de producción, incluso incrementar su nivel de producción, pero también es una variable bastante sensible a lo que ocurre en el país, ¿no? Este último año la inversión minera superó los 5.000 millones de dólares, ¿no? Observan ustedes que el monto más alto se logró el 2012 con 8.000, casi 9.000 millones, ¿no? Está fluctuando alrededor de 5.000 millones de dólares la inversión minera, ¿no? ¿Cómo se desagrega esa inversión minera?
Ustedes acá tienen los componentes que la conforman, ¿no? Está la construcción de planta de beneficio, equipamiento minero, exploración, infraestructura, el desarrollo y preparación de mina y otros, ¿no? Ven ustedes ahí, bueno, evidentemente el otros que incluyen a su vez diferentes componentes termina siendo el más importante, pero acá tienen los montos promedio, ¿no? O sea, la inversión minera está alrededor de promedio superando los 5.000 millones en promedio en los últimos años, entre los últimos 10 años, 11 años, ¿no? La construcción de plantas explica más o menos un poco más de 1.000 millones, ¿no? Y la infraestructura es el otro componente que tiene el porcentaje importante, ¿no? Supera los 1.000 millones, ¿no? Es ahí donde se generan los proyectos de construcción, principalmente, ¿no? Y que son luego ejecutados por empresas mineras. También un trabajo de desarrollo y preparación de minas, ¿no? Movimiento de tierras, ¿no? Que es un componente importante. Pues en esta lámina ustedes tienen una idea de los órdenes de magnitud de las inversiones. Podríamos decir que son alrededor de poco menos de 6.000 millones de dólares, ¿no? Distribuidos de la forma como se muestra en esta lámina, ¿no? Acá les dejo Sí, estamos en el minuto 20. Sí, ¿ya? Entonces, para que Luis continúe con la futuro, con las perspectivas y los proyectos de inversión. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ti, Rodrigo, por esta interesante información y reflexiones que nos compartes. Tenemos algunas consultas, de hecho, vamos a guardarlas para el último bloque, como conversamos. Gracias, Rodrigo, nuevamente. Sí. Procedemos a compartir pantalla. Vamos a iniciar con la segunda presentación del día de hoy, la cual tiene que ver con el futuro, y vamos a darle un doble clic justamente al proceso de construcción, ¿no? Que es la industria que nos interesa a todos. Pertenece a esta creación indirecta de empleo, como lo mencionó Rodrigo, a este factor de cerca 8, ¿no? que se tiene, y justamente una característica que tiene nuestra industria, que es la construcción, es el uso intensivo de mano de obra, ¿no? En ese sentido, siempre estamos muy atentos sobre las ofertas en el mercado, qué nuevos proyectos son los que se tienen dentro del pipeline, dentro de la cartera de proyectos de construcción para minería. El MINEM, de hecho, genera reportes periódicos en este sentido, y justamente el día de hoy les traemos un resumen de lo que contiene la cartera de proyectos de construcción de minería, la cual fue lanzada a nuestro mercado hace algunos meses atrás. En principio, ¿cómo se compone? El 75% de proyectos y de inversión dentro de la cartera actual de los proyectos visibles a nivel nacional corresponden a proyectos greenfield, proyectos nuevos. Y el cuarto, 25%, a ampliaciones o remodelaciones, los denominados proyectos brownfield. En la parte inferior de esta gráfica pueden observar el momento en el tiempo en el cual se encuentran cada uno de estos proyectos dentro del pipeline. Y podemos notar que al menos la mitad o un poco más todavía se encuentra en etapas tempranas. Estamos hablando de desarrollo de ingeniería conceptual o inclusive a nivel de prefactibilidad. El resto se encuentra 26%, un cuarto, a nivel de factibilidad, que es finalmente cuando se va a terminar de bajar la bandera, el inversionista minero o el owner va a autorizar el desarrollo de la ingeniería para construcción y seguramente el desembolso del proyecto para la construcción. Solamente en ingeniería de detalle se encuentra el 9%, mientras a nivel de construcción se encuentra el menor porcentaje, que es el 4%. A la derecha podemos observar la distribución geográfica de la localización de estos proyectos a nivel nacional. Podemos notar que un tercio de la cartera se encuentra en Cajamarca. En segundo lugar, tenemos al departamento de Apurímac, con cercano al 20% de la cartera de inversión. Y en tercer lugar se encuentra Arequipa, con aproximadamente un 10% de la inversión. Por lo tanto, entre estas tres regiones tenemos el 60, digamos los 2/3 redondeando, de la inversión minera en el Perú, dentro de la cartera para los siguientes años.
Adelante, por favor. Vamos a darle ahora la mirada económica, la mirada al número, y por otro lado, sobre específicamente, de acuerdo a la visión del MINEM, ¿cuáles serían los proyectos que debieran arrancar la etapa de construcción durante los años 2023 y 2024? Por ejemplo, dentro del 2023 se lista el proyecto Corani. Efectivamente, Corani ha venido mostrando un cierto desarrollo, un muy buen manejo de hecho social. Ha tenido algunos temas, pero creo que los ha sabido manejar adecuadamente. Esto da una perspectiva bastante positiva para el inicio de esta inversión. Recordemos que Corani es una mina de plata, ubicada hacia el sur del Perú, hacia el altiplano, ¿no? Tenemos también el proyecto Magistral, un proyecto de cobre, un proyecto que ha venido desarrollándose y se han venido liberando también algunos paquetes de contratación en los últimos años. Se tiene la expectativa de continuar con la gran inversión en este año 2023. Por otro lado, se tiene el proyecto Romina, y finalmente el proyecto de Antamina, Reposición Antamina, que es el proyecto que esta minera tan importante lleva adelante para ampliar la vida útil de la mina, ¿no? Y estamos muy a la expectativa, de hecho, sobre el inicio de la inversión de este proyecto, que es uno de los más importantes que se tienen a la vista y se tienen identificados por el MINEM. Para el 2024, sin duda, el proyecto Bandera va a llegar a ser Yanacocha Sulfuros. Como sabemos, se encuentra todavía en una etapa de revisión de la ingeniería o optimización de la ingeniería. Esperamos todos con muchas ansias el inicio de la inversión a nivel de construcción de este megaproyecto minero, arriba de 2.000 millones de CAPEX, ¿no? Es un proyecto que seguramente va a demandar mucha atención del sector construcción. Complementariamente, lo que se espera es que Safranal dé alguna muestra de solidez o inicio también a partir del próximo año. Lo que desarrollamos internamente como CMI hace algunos meses atrás es justamente la identificación de diversos tipos de proyectos a nivel de oferta en el mercado, de las principales mineras en el Perú, usando información totalmente pública, identificando además diversos paquetes o tipos de proyectos que son los que aparecen en la parte inferior de esta gráfica: infraestructura, movimientos de tierras, obras civiles, proyectos electromecánicos e inclusive de líneas de transmisión. Y fue muy alta la sorpresa al identificar que dentro de esta cartera versus la oferta o la proyección, digámoslo así, que las mismas empresas mineras comparten, se pudo identificar entre los años, inclusive finales del 2022 hasta el próximo año, un nivel de inversión superior a los 4.500 millones de dólares. Esto, ojo, también considera los proyectos de sostenibilidad, no solamente hablamos de los Greenfield y los Brownfield. Por otro lado, sin embargo, mayor nuestra sorpresa fue cuando identificamos el periodo 2025-2027. Si todo va bien, y las cosas avanzan, los proyectos finalmente se destraban, podríamos llegar a tener inclusive una inversión superior a los 8.000 millones de dólares. Rodrigo, tú recuérdamelo, creo que nunca hemos tenido semejante inversión en el Perú a esos niveles en minería, si es que no estoy mal y si es que he visto bien los números que nos has En 2012 llegó más o menos 8.000. Sí. Entonces, mira, casi llegaríamos a ese pico si es que nos vamos al superpositivo, ¿verdad? Que somos totalmente optimistas, ¿no? Lo cual significa un montón de inversión y un montón de trabajo para la industria, ¿no? Es justamente este gran motor o es la gran expectativa que tenemos al frente con la minería, y aquí aterrizando específicamente al desarrollo de infraestructura o la construcción. Adelante, por favor. Finalmente, para darle la posta a Ignacio, que nos tiene una presentación bastante interesante sobre las fases del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto de construcción en minería, con un enfoque muy interesante en control de proyectos. Previamente, les quiero dejar esta última lámina. Adelante, por favor, Miguel. Que es justamente la proyección de la cartera de exploración. Ojo, no solamente tenemos esta gran posibilidad y gran promesa adelante, estos miles de millones al frente,
sino también atrás tenemos un camino que se sigue pavimentando, y es justamente la cartera de exploración de... Adelante, por favor, Miguel, para terminar. Dale, por favor, solamente algunas tomas, porque ya las noticias dan en suma cuenta indicios positivos sobre la recuperación del sector, lento, pero creo que imágenes positivas, como noticias de reposición antamina o de Berkrik. Adelante, por favor, Corani. Bambas, que ya lo ha mostrado, o ya lo ha hablado Rodrigo también. Adelante, por favor. Que si bien es cierto, han habido protestas, estas dentro de todos se vienen manejando, hay mensajes positivos del gobierno. Adelante, por favor. Ya existen o se dan invitaciones del sector privado, de los dueños de mina, con un acercamiento, quiero decir, hacia la parte política. Eso no se daba en los últimos años. Creo que esto es un mensaje positivo para todos, ¿no? Adelante, por favor. Finalmente, como reflexiones, y para darle la posta a Ignacio, se tiene definitivamente una gran expectativa de inversión minera, lo cual incluye obviamente inversión en infraestructura para los siguientes años. Los clientes mineros definitivamente van a requerir participación especializada de distintos stakeholders o distintos proveedores de servicios especializados, llámese empresas de ingeniería, agentes, tecnólogos, contratistas, etcétera, etcétera, para el desarrollo de sus proyectos, inclusive desde etapas tempranas, ¿no? Y aquí la recomendación y reflexión que les dejamos justamente es que la mejor inversión, cuando se tiene una expectativa de mejora en los tiempos, es seguramente en la capacitación. Debemos no solamente capacitarnos a nivel profesional como experiencia, sino buscar ofertas de cursos especializados que nos permitan aprovechar la ola cuando llega, ¿no? Entonces, adelante, por favor, Miguel. Y en ese sentido, yo en este punto les quiero dar la posta a Ignacio para que pueda dirigir el tercer bloque, la tercera presentación que tenemos preparada para la noche, que hemos titulado Retos en el control de proyectos bajo el contexto actual. Ignacio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Luis, gracias Rodrigo también. Gracias. Sí, vamos a hablar ahora de los retos de control de proyectos bajo la gestión actual de los proyectos. ¿Y qué cosa es lo que significa esto? La gestión de control de proyectos va durante todo el proyecto, y para eso debemos de enmarcar todo lo que es un proyecto, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente lo que para nosotros es un proyecto. Por favor, sigamos con la presentación. Vamos a hablar del ciclo del desarrollo de un proyecto, y lo voy a poner desde el punto de vista del owner para que ustedes tengan una mejor idea de todo lo que ve el owner para un proyecto en sí, ¿no? Empezamos con la idea de negocio, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, la ejecución, y finalmente ponemos en operación el proyecto. Pero para eso los entregables que son importantes durante el ciclo de desarrollo de un proyecto, primero es obviamente la idea conceptual que se tiene, y de ahí nace la ingeniería conceptual, de ahí nace la ingeniería básica. Seguimos ya en la parte de la ejecución del proyecto con la ingeniería de detalle, la construcción, el precomisionamiento, comisionamiento y el de startup, o lo que es el inicio ya de la operación. Y acá hay cosas importantes desde el punto de vista del owner que de repente el contratista no las visualiza. ¿Qué cosa es un costo de tipo CAPEX, qué cosa es un costo del tipo OPEX? Y aquí más o menos lo estamos graficando. El OPEX va a ser generalmente hasta lo que es el estudio de la factibilidad, el CAPEX ya viene a ser la ejecución, y cuando ya entramos en la operación es la parte operativa y el costo OPEX. De ahí se define lo que es el proyecto, el ciclo de vida de un proyecto, que va desde la idea de negocio hasta el cierre de la ejecución, y lo que es el ciclo de la vida de la inversión, que termina en un PIR, es un Post-Implemental Review, o sea, vamos a analizar si el proyecto realmente ha cumplido con las funciones y los fines que tiene. Esto es el marco general en el cual se desarrolla la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, enmarcados en esto, vámonos a la siguiente lámina, por favor. Entramos a lo que va a ser la primera parte de control de proyectos, que es la generación. ¿Cómo nos vemos nosotros en la generación del proyecto? Empezamos con la idea de negocio, como lo habíamos dicho, luego vamos al estudio de la prefactibilidad,
y vamos al estudio de la factibilidad. Y en eso, ahí se desarrolla la primera parte de los proyectos mineros, los que nos decía Luis, cuántos proyectos tenemos en ingeniería, cuántos proyectos en ejecución, ok. Dentro de los proyectos mineros tenemos 3 proyectos, 3 clases de proyectos o 3 orígenes de proyectos. Un proyecto puede ser un greenfield, un proyecto puede ser un brownfield, o un proyecto puede ser lo que nosotros lo denominamos proyecto de sostenibilidad. Durante la operación de la mina hay varios proyectos de sostenibilidad que gestión de proyectos también está involucrado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el greenfield y en el brownfield la empresa forma un equipo dedicado para desarrollar el proyecto, y al generar un equipo dedicado para desarrollar el proyecto, hay un equipo de gestión de control de proyectos que ve todas las partes netas de lo que significa el control en sí del proyecto. Pero para los proyectos de sostenibilidad, la empresa no crea un equipo dedicado. Entonces, ahí, ¿quién es el que actúa para resolver las necesidades de las áreas usuarias? Porque las áreas usuarias son las que generan estos proyectos, estas demandas. Es el equipo interno del área que se encarga de desarrollar todo lo que es la gestión de las ingenierías, como vemos acá, prefactibilidad y factibilidad para los proyectos. Y ahí empiezan a aparecer estos conceptos, alcances para control de proyectos, alcances dados por la ingeniería conceptual, alcances dados por la ingeniería básica y a un mayor nivel. ¿Y qué significa esto de mayores niveles? Estamos hablando de los costos clase 5, costos clase 4, costos clase 3 o clase 2. Y después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos los cronogramas. Los cronogramas se representan por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, ya empezamos a gestionar y a introducir nuevos conceptos para homogenizar lo que significa la gestión de control de proyectos. Siguiente, por favor. Solamente para recordar, le damos esto. Nosotros hemos tomado esta norma del ACE, es donde nos define las clases de costos que tenemos, el estimado, según el avance que tengamos en la ingeniería. Y también acá lo que se puede apreciar es que la clase 5, la clase 4 y la clase 3 son los estudios que obedecen a esta primera parte, los estimados que obedecen a esta primera parte del desarrollo de un proyecto, siendo la clase 3 el ideal para postular el proyecto a que se apruebe. Y los niveles que están sobre el lado derecho del cuadro que ustedes están viendo ahí, nos dicen el detalle que muestra el cronograma. Si yo tengo una ingeniería súper desarrollada, puedo hacer un gran detalle y me puedo ir hasta un nivel 5. Pero si solamente tengo hitos importantes de los entregables y algunas fases, de repente puedo estar en nivel 1, nivel 2, no puedo desarrollar más. Entonces, mientras más desarrolle, más input voy a tener de parte de esa ingeniería conceptual primero y después una ingeniería básica, más voy a poder desarrollar mi cronograma, más me voy a explayar y voy a poder incluso llegar hasta un clase 2 o de repente un clase 3 por ahí para comenzar a explicar en esta primera parte de la gestión de los proyectos cómo va a ser el cronograma, la línea general o la línea base del proyecto, ¿no? Sigamos, por favor. Ok, hablemos ahora de la Business Idea, la Pre-Feasibility y Feasibility Study, pero desde el punto de vista del día a día que tenemos que manejar nosotros en los proyectos de sostenibilidad. Esto de aquí es lo que pasa día a día en todas las mineras y son los que nos entregan los proyectos que generalmente no son los súper grandes proyectos, no son los mega proyectos, pero son los cientos de miles de dólares, el millón de dólares, el $250,000, el 4 millones de dólares que vamos dando hacia los contratistas porque necesitamos hacer este tipo de proyectos. Y aquí es donde hablamos de las ingenierías conceptuales, hablamos de las ingenierías básicas, hablamos de las clases 5, clase 4, 3, 2. ¿Y esto qué significa? Que también aplica en los proyectos de Greenfield y Brownfield,
pero acuérdense, la primera parte de Greenfield y Brownfield había un equipo que estaba concentrado en el desarrollo de estos proyectos, y hay un equipo de gestión de proyectos que se dedica a revisar qué tipo de estimado estoy haciendo, qué tipo de nivel de cronograma estoy dando a conocer, porque el cronograma es una forma de comunicar cuál va a ser la secuencia constructiva del proyecto, ¿no? O la ejecución en general. Entonces, cuando hablamos de proyectos de sostenibilidad, por ejemplo, si viene un proyecto de $70,000, $80,000, tenemos que pasar por la ingeniería conceptual, tenemos que pasar por la ingeniería básica, y de ahí tenemos que tenemos que emitir un clase 5, después un estimado clase 4, estimado un clase 3, y de repente, si ya tenemos una ingeniería, digamos, un poco más desarrollada, emitir un clase 2, no necesariamente. Cuando estamos hablando de proyectos de sostenibilidad, donde las áreas usuarias son las que han requerido estos proyectos, muchos pasos se eliminan. De repente, de una ingeniería conceptual con un clase 3, o nacemos con una ingeniería básica donde exista cotizaciones, donde existan ya parámetros que se puedan respetar, obtenemos un clase 3 rápidamente, no hemos pasado o hemos pasado muy rápido por una ingeniería conceptual, y ya proponemos el proyecto para su aprobación, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando en ese tipo de proyectos, ya van a surgir algunos otros conceptos. Hablamos de proyectos OPEX y proyectos CAPEX, súper importante, porque nosotros como control de proyectos, nosotros aprobamos los proyectos. Y cuando aprobamos los proyectos tenemos que saber antes que nada si el proyecto es CAPEX o es OPEX. ¿Por qué? Porque hablar de un proyecto CAPEX es más difícil conseguir su aprobación que un proyecto OPEX. OPEX es un costo operativo, CAPEX es un costo capital. Entonces, las unidades mineras, lo que les aprueban, digamos, durante el año es un costo operativo para cada área. Y es como si tuvieran un bolsillo derecho donde tienen toda la plata y la pueden gastar con ciertas condiciones. Y muchas veces se hace mal uso de esto tratando de llevar un proyecto a López porque es más rápido el dinero. Y ahí tenemos que estar seguros nosotros, junto con el equipo de contabilidad, porque es parte de nuestras funciones también, asegurar que el proyecto sea un proyecto operativo, OPEX, o un proyecto capital. Luego, como les expliqué, no todos los proyectos tienen que seguir todos los procesos. Hay proyectos que son muy grandes en cuestión plata, por ejemplo, una presa de relaves, $180 millones, $150 millones, 120 millones de dólares, ¿no? O de repente son proyectos menores, no sé, un trabajo de autodilución, $170,000, $200,000, $50,000 otros proyectos. Entonces hay que saber clasificar cómo es que nos vamos a complicar, no nos vamos a complicar como gestores de proyectos en el control de estos proyectos, porque como les digo, tenemos un alcance que controlar, tenemos un estimado de costo que controlar y un cronograma que controlar. Entonces, definamos que son proyectos mayores y que son proyectos menores. Y eso depende ya de cada unidad minera, cada compañía. Y ahí es donde hablamos nosotros de los proyectos que se postulan año a año a seguir ejecutándose como parte del life of mine o la vida de la mina. Entonces, este plan de desarrollo vamos a introducir proyectos estratégicos porque así fue definido el life of mine y eso es lo que tenemos que respetar. Después seguimos con algunos proyectos que van a aparecer para mitigar riesgos. Durante la ejecución hemos visto riesgos que aparecen, entonces tenemos que hacer una presentación de un proyecto cuyo objetivo será mitigar riesgos. Luego vamos a también, como hay mitigación de riesgos, también hay búsqueda de oportunidades, mejoras. Luego de eso hay proyectos que no vamos a tener que hacerlos por una necesidad, urgencia, una emergencia. Por ejemplo, la SUCAMI cambió el estándar para los polvorines. Tenemos que cambiar los polvorines porque tenemos hasta tal fecha, el estándar de los polvorines tenemos hasta tal fecha para hacer el control, el seguimiento del proyecto y presentarlo ante la SUCAMI con las visitas que estas conllevan. Entonces, ahí que hay que ajustar, cuál es tu
lo que tienes que manejar con mucho tino es el tiempo. Entonces el plazo, el cronograma tiene que estar súper detallado. En esos momentos donde tu driver es el plazo, tu cronograma tiene que ser súper detallado. El costo también obviamente va a salir súper detallado a medida que vayas abriendo las partidas, ¿no? Entonces hay proyectos de necesidad, urgencia, emergencia, que también son planteadas por los proyectos, por las áreas usuarias. Y ahí comenzamos a hablar, oye, pero los proyectos tienen que nacer no de la noche a la mañana y en cualquier parte, tienen que tener una partida de nacimiento. Entonces viene el Project Chart, cartas fundacionales, el Project Establishment. Las empresas los pueden denominar de diferentes formas, pero todos tienen que tener un nacimiento, un proyecto. Y en ese proyecto, en esa carta fundacional es donde se explica el porqué del proyecto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de eso, ya aparece una nueva terminología en esta parte de los proyectos que se llama la PMO, ¿no? Hablemos de la PMO. ¿Qué es la PMO? Estandarizar todos los procesos para que todas las áreas me presenten de la misma forma la información que yo requiero para hacer una evaluación y llevar la presentación y aprobación. Entonces, si bien es cierto, las áreas, las unidades mineras no definen una oficina de PMO, que debería ser lo ideal, pero ya van optimizando procesos, estandarizando procesos para que todos estén alineados bajo una misma metodología de aprobación de proyectos. ¿Y eso quién nos gestiona? El área de control de proyectos. Nosotros vemos que toda esa información esté bien hecha, es decir, revisamos los estimados si obedecen realmente a una clase 3, a una clase 4, a una clase 5. ¿Por qué? Porque tenemos una ingeniería básica o tenemos una ingeniería conceptual, o de repente esta básica ya cambió, ya mutó un poco a la ingeniería de detalle. Sabemos que no podemos hacer ingeniería de detalle porque lo que significa hacer ingeniería de detalle es comprometer con el vendor algunas compras y todavía no hemos dado ese paso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de proyectos grandes, de repente entre estos business idea, pre-feasibility study, feasibility study, ustedes van a tener los famosos FEL, el FEL 1, el FEL 2, el FEL 3, pero para un proyecto de $70,000, $200,000, $300,000, generalmente no se tiene un FEL. Son evaluaciones que se hacen durante los procesos y finalmente se llega, como les repito, con una evaluación consciente de lo que significa el cronograma detallado al nivel que se pueda detallar, el estimado de costo al que se tenga y con el alcance definido dentro de las ingenierías, controlamos esta parte del armado del proyecto, ¿no? Entonces, todo esto rápidamente es lo que se ve al inicio de la gestión de un proyecto. Sigamos, por favor, con la lámina. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a tener es una lista anual de proyectos de inversión. Y esta lista anual de proyectos de inversión es lo que nosotros vamos a gestionar y por lo cual vamos a buscar los recursos de nuestro equipo de gestión de control de proyectos, así como van a buscar los de construcción y los de ingeniería, qué cosa vamos a hacer durante este año. Aumento de recursos, más inversión, necesitamos más recursos, más trabajo para todos. Sigamos, por favor. Vamos ahora al otro punto donde ya estamos con el contratista y ya vamos a empezar, digamos, la ejecución. No, en la primera parte no es que el área, la unidad minera, si no lo dije, me disculpan, pero no es que la unidad minera resuelva todo, ¿no? También hay contratistas que nos apoyan a hacer todas las ingenierías. Pero ya vámonos a esta etapa de ejecución donde sí se ve más la presencia de los contratistas y de los consultores. Como dije, en la parte de la ejecución tenemos alguien que hace la ingeniería de detalle. Generalmente no es el mismo owner que hace la ingeniería de detalle, contrata a alguien para que haga la ingeniería de detalle, porque hay dificultades que reconozcamos que no estamos en la capacidad de resolver todos, tendríamos que tener un super equipo, pero también hay un equipo que hace construcción, supervisa la construcción y necesita contratistas para hacer la construcción, al igual que el precomisionamiento y comisionamiento. De la parte anterior, la parte previa, ¿qué se aprobó? Se aprobó un plan de ejecución del proyecto, luego se aprobó un alcance y luego se aprobó un costo y luego se aprobó un plazo. Es decir, eso es lo que yo tengo que manejar.
pero lo manejo en el tiempo. ¿Y qué cosa ocurre en el tiempo? Durante el tiempo tengo que estar permanentemente revisando y trabajando con mi equipo de compras y contratos, porque ellos son los que dan el kick-off de los inicios. Y para eso, ¿qué tengo que tener claro? ¿Cómo voy a gestionar mis cambios? Y aquí va un tema que lo vamos a ver más adelante. Una cosa es un cambio contractual y otra cosa es un cambio al proyecto. Son dos cosas diferentes. Que pueden combinarse, sí, pero tienen repercusiones diferentes. Entonces, todo eso lo tengo que informar. Y lo tengo que informar ¿quién? A diferentes instancias. Puede ser una auditoría, puede ser a mi jefe, puede ser a la junta de accionistas de la empresa, pero lo tengo que informar. Y lo tengo que informar de forma homogénea para todos los proyectos. ¿Y quiénes son los actores acá en esta etapa de ejecución? Ahí tenemos, por ejemplo, en ingeniería puede venir un consultor A, también puede venir un consultor B, y también podemos hacer algunas cosas in-house con la ingeniería que generalmente tiene el owner como parte del equipo. Y la construcción, sí, ahí no somos nosotros los constructores, necesitamos definitivamente a alguien que construya, ahí llamamos a los contratistas, puede ser el contratista 1, 2 y 3, incluso se puede tener un contratista hacia el final de la obra que vea la parte de precomisionamiento, comisionamiento y entrega final hacia el área usuaria, que es el que ha enviado a ejecutar este proyecto. Entonces, todo este marco es el que se va a dar durante la ejecución de un proyecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago una ingeniería de detalle y yo hago una construcción, precomisionamiento y comisionamiento, puedo tener diferentes contratistas. Esos diferentes contratistas van a tener diferentes alcances. Lo único que yo tengo que ver es que en mi WBS, el Work Breakdown Structure que yo hice para todos mis entregables, desde el comienzo del proyecto, cuando me fue aprobado un alcance, ese WBS tiene que estar en tal magnitud y corroborado y desarrollado, digamos, y soportado con la ingeniería de detalle para que no se me pase nada. Y que todo lo que sea ingeniería a desarrollar lo tenga bien distribuido en la parte de ingeniería y todo lo que sea construcción en la parte para desarrollar lo tenga bien distribuido en la parte de construcción, de tal manera que al nivel que yo salí con mi WBS en la clase 3, lo mejoro en la ingeniería de detalle y lo perfeccione para la etapa de construcción. El WBS es una herramienta muy, muy, muy útil para lo que significa el control del proyecto, porque ahí van a estar mis entregables y ya les voy a explicar más adelante que mis entregables van a formar los circuitos de repente, las áreas que son necesarias para después la capitalización que va a estar en función de lo que me diga el área usuaria que nos va a guiar un poco en la selección de cómo vamos a capitalizar. Pero todo esto tiene un costo y este costo también tiene que tener un orden. El costo es orden. Entonces, ahí estamos hablando de un Cost Breakdown Structure, una estructura de costos que la maneja el owner y la tiene que compartir de cierta forma con los contratistas para que la información del contratista me llegue ordenada. Lo que ellos generan, cada contratista puede tener sus propios códigos, puede tener su propia información porque su software lo indica así, pero lo que me tenga que enviar tiene que ser traducido. Entonces es muy importante que exista un diccionario de códigos para que yo vea qué cosa es lo que me está cobrando el contratista y a dónde lo voy a poner yo dentro de mi proyecto, porque yo manejo todo el proyecto y el contratista maneja una parte nada más. Y lo mismo en el SBS. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden haber, que es el Schedule Breakdown Structure, ¿no? Pueden haber contratistas que dicen, no, yo entrego mi cronograma en MS Project, no, yo entrego mi cronograma en Excel, no, yo uso Primavera P6. Entonces, me pueden llegar de varias formas, hay que homogenizar la información, y para homogenizar la información también se tiene que tener unos códigos. De repente, yo lanzo los códigos con los cuales deben utilizar. ¿Para qué? Para poder traducirlos de software a software en mi actualización del cronograma master que yo tengo. Porque yo tengo el máster, pero cada contratista tiene el suyo propio.
Y esto es muy importante, hay que ponernos de acuerdo en los niveles que cada uno de estos tiene. Entonces, si un contratista tiene un cronograma a nivel 3, el otro tiene a nivel 2, el otro tiene a nivel 4, el otro tiene a nivel 5, entonces hay que saber manejar y hay que saber dirigir al contratista solicitando la información adecuada al detalle que se requiera. ¿Para qué? Para que en base a mi SBS, CBS y WS pueda gestionar el control del proyecto en base a un diccionario, porque no todos vamos a tener los mismos códigos. Todavía no, pero no todos tenemos los mismos códigos. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Dentro de la gestión de costos, ¿qué cosa es lo que gestionamos? ¿Qué tipo de costos gestionamos? Gestionamos los estimados al inicio, gestionamos el budget con el cual fue aprobado el proyecto, los cambios que se aprueben al proyecto, porque lo más constante en un proyecto es el cambio. Entonces van a haber cambios, hay que gestionar los cambios, y si hay cambios hay que saberlos llevar dentro de lo que significa el orden del costo. Vamos a tener el current budget, que es el budget aprobado actual con todos los cambios. Vamos a tener el forecast, vamos a tener el estimate to complete, el ETC, vamos a tener el EAC, porque son informaciones importantes. El ETC, ¿qué cosa es lo que me dice? Oye, ¿cuánto te falta para completar? El EAC, ¿qué cosa es lo que te dice? Oye, ¿en qué momento o en cuánto vas a terminar todo tu proyecto? Estamos hablando también de compromisos. ¿Por qué de compromisos? Porque el nivel de compromisos que uno va haciendo, comprometer es comprar, contratar, ¿no? Entonces, no significa gastar, significa hacer el contrato de compra de algo, hacer el contrato del servicio de algo. Entonces, a nivel que vaya comprometiendo, me va dando una idea de cuánto estoy ya comprometiendo, cuánto dinero ya estoy disponiendo, cuánto dinero me va quedando. Ese dinero es bueno controlarlo. No es lo mismo que un compromiso en la parte contable. Es totalmente diferente. La parte contable tiene otra lógica de lo que es el compromiso. Nosotros lo vemos de esta forma. Los costos incurridos. Para el contratista es muy fácil ver el costo incurrido porque sabe sus costos, pero nosotros que somos owner nunca vamos a saber el costo del contratista. Es imposible saber el costo del contratista, pero hablemos de valores ganados, earned value. De repente ahí sí vamos a hablar de índices del Labor Performance Index, que lo vamos a ver ahora sobre el lado derecho, que hable de lo que es el planning. Vamos a hablar de los costos comerciales. ¿Por qué? Porque los costos comerciales son importantes porque son los estados de pago. Son los costos que el contratista presenta, por ejemplo, en adelantos, que valen unas cuentas contables diferentes, sí, pero son adelantos, que es la parte comercial del contratista. Hay que ver los deductivos, hay que ver los impuestos. El cost flow y el cash flow, hay muchas preguntas ahí, cost flow con cash flow, ¿no? El cost flow es el costo que has ganado, que has hecho, que has ejecutado. No es el costo que te costó a ti, sino que has ganado, digamos, dado por el earned value. Y el cash flow es la parte comercial. Entonces, eso de ahí es parte de lo que se maneja dentro de la gestión del costo en control de proyectos. Y después tenemos también la gestión del plazo. En la gestión del plazo nosotros vamos a hablar hoy de los estimados de tiempo que están en función de los rendimientos, de los metrados. ¿Cuál es el cronograma contractual con el cual el contratista ganó el proyecto? Pero ese cronograma contractual con el cual el contratista ganó el proyecto no es un cronograma de control y seguimiento. Tenemos que hacer una línea base. Dentro de la línea base tenemos que ver la ruta crítica. Entonces, muchas veces nosotros como owner pedimos, por ejemplo, ok, tu línea base es un cronograma nivel 3, nivel 4, pero la línea crítica sí tiene que estar en nivel 4 sí o sí. Entonces, la ruta crítica me la ponen toda a nivel 4 con todo el detalle que da los histogramas. Y con eso vamos a controlar cómo vamos en la ruta crítica. El forecast, porque cada actualización, todas las barras se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, pero se mueven. Entonces, ¿contra qué nos medimos? Las líneas bases están para eso, para medirse contra lo que me dijiste que ibas a hacer. Manejemos la línea base. Planes de aceleración, planes de recuperación. Oye, ¿esto es un plan de aceleración? ¿Es un plan de recuperación? No. Calma, un plan de aceleración es cuando yo solicito como owner que se aceleren porque la fecha que tenía la estoy adelantando, digamos. Eso es un plan de aceleración, pero un plan de recuperación es porque el contratista está atrasado y necesita recuperar tiempo, necesita llegar a la fecha porque si no le puede quedar una penalidad, una multa, o penalidad o multa similar, ¿no? Pero o no cumple simplemente con su plazo, ¿no?
hablamos de fechas ETAs y de RAS, muy manejado en lo que es expediting, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener el control de las compras. ¿Y cómo llegamos al control de las compras? Con las fechas ETA, las fechas que van a llegar a la mina, los materiales, los equipos, y cuándo los voy a utilizar realmente. Entonces hay que manejar siempre esta diferencia entre ETA y RAS, ¿no? Nunca el RAS puede estar antes del ETA, siempre el ETA tiene que estar antes del RAS. Y después, lo que les dije un poco, manejamos el valor ganado, el CPI, que ya lo conocen en la mayoría de los casos, el SPI, Cost Performance Index, el Schedule Performance Index, el LPI, Labor Performance Index, porque ahí sí nosotros podemos entrar al Labor Performance Index. Muchas veces, o los contratistas pueden manejar el CPI, pero no nosotros, porque nosotros no tenemos el costo que ustedes realmente están gastando como contratistas. Eso es lo que nosotros le decimos a los contratistas. Las reglas de crédito, muy importante, saber armar una regla de crédito antes para que se haga fácil el manejo del quantity surveyor, del timekeeper. ¿Cuánta gente? El timekeeper es la persona que va y mide las horas gastadas, y el quantity surveyor es el que da el avance. ¿Y cómo da más rápido el avance el quantity surveyor? Cuando ya tienes unas reglas de crédito fijadas y determinadas. Histogramas, curvas S, hay curvas de progreso, hay curvas, por ejemplo, de concreto, de usos de concreto, hay curvas de histogramas, hay una serie de curvas que eso nos ayuda a lo que es la gestión del plazo, que es bastante interesante y bastante amplio también, ¿no? Es esta parte donde están todos los contratistas, estamos en la fase de ejecución. Sigamos, por favor, y vamos a ver la gestión de cambio. Entonces, para la gestión de cambio, vamos a ver que el contratista puede tener desviaciones potenciales. PDN le dicen, ok. La siguiente, desviaciones en progreso. O sea, que esa desviación potencial ya comencé a hacerle el estudio, ya comencé a darle el sustento para presentar mi PCN, ¿no? Que es el CCN, también el Contract Change Notice. Y finalmente se genera el PCO o la orden de cambio. Entonces, eso para un contratista está en función de lo que yo le he entregado como alcance. Y eso está perfecto, porque eso es lo que tiene que hacer. Si hay algo que tengo que hacer después de eso, tengo que algo más que tengo que hacer fuera de su alcance, lo tengo que gestionar y lo tengo que pagar. No necesariamente un mayor metrado o un menor metrado me va a disminuir el plazo o me va a ampliar el plazo. Eso hay que tenerlo bien claro. Para eso se lee el cronograma, para eso está hecho el cronograma. No toda extensión de actividad me amplía el plazo, porque de repente no está en la ruta crítica. ¿Ok? Lo que sí me va a consumir son horas directas que las tengo que pagar. Entonces, lo que está a la izquierda, ¿cómo se llama? Esa parte se llama la gestión contractual del cambio. Gestión contractual del cambio. Pero en la parte derecha, que vamos a ver, vamos a tener exactamente lo mismo. He tratado de mantener las mismas, los sinónimos, ¿no? Hay PDN a la izquierda, pero también hay PDN a la derecha. Hay PCN a la izquierda, pero también hay PCN a la derecha. Pero lo que no tiene el lado izquierdo y lo que sí tiene el lado derecho es que el owner maneja una contingencia. ¿Por qué? Porque el owner es el que tiene esa disponibilidad de dinero porque sabe que el proyecto puede ser que tenga variaciones y ha hecho un análisis para ver los riesgos, y esos riesgos le ha determinado una contingencia. Esa contingencia no se adjudica, esa contingencia es del dueño y solamente se utiliza con autorización que se tiene que sustentar. Entonces, de ahí yo puedo decir que un cambio hacia un contratista puede ser cubierto por una contingencia, o ese cambio, ese contratista en realidad saltó la valla y es un cambio al proyecto. Entonces ahí las cosas se complican un poco, porque si es un cambio al proyecto, yo tengo que hacer internamente mi control de cambio al proyecto para poder después valorizarle al contratista lo que ha hecho. Entonces, desde el punto de vista del owner, esto tiene que ser bastante ágil, porque los tiempos son los que demandan el cambio. Está en función del tiempo, porque es plata que uno invierte y plata que uno quiere cobrar, y yo no lo puedo estar atrasando al contratista. Entonces, todo lo que está hacia la derecha, nosotros le hemos llamado la gestión del cambio al proyecto. Como le digo, es diferente a la gestión del cambio contractual, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero se pueden complementar, sí.
Un ejemplo más de esto de acá, yo al contratista 1 le quito un área o le quito el piping del contratista 1 y se lo doy al contratista 3. Para el contratista 1 hay un cambio en el contrato. Le estoy quitando alcance, pero al contratista 3 le estoy dando alcance. ¿Cambia el proyecto en algo? No. El proyecto no cambia en nada. No hay cambio al proyecto, hay cambio al contrato. ¿Ok? Y eso hay que saberlo manejar. Porque muchas veces al final, y eso me ha pasado a una empresa que no voy a mencionar su nombre, en donde estoy trabajando ahora, ingresó con una orden original de, me parece que eran 2.7 millones de dólares. El contratista terminó el proyecto con 117 millones de dólares. Y nadie se explica cómo terminó con 117 millones de dólares. Y no es que haya habido mala gestión, sino es que se le daban más alcances de un proyecto grande que no fue lo original que se le dio a ellos. Se le fue dando. Y eso muchas veces se maneja con cambios contractuales, que también confunden ahí el tema, pero se manejan con cambios contractuales y de 2.7 puede llegar a 117. Obviamente auditoría es un montón para poder explicar eso. Y al final, ¿cuál es lo último que ya tenemos que hacer como gestión de control de proyectos? Durante la ejecución, precomisionamiento, comisionamiento, hemos trabajado con las áreas usuarias, con los contratistas, ya tenemos el proyecto terminando y vámonos al cierre del proyecto. ¿Y qué tenemos que ver en el cierre del proyecto? Pues tenemos que ver que se hayan cerrado todas las compras del contrato, de los servicios, que se hayan cerrado todos los servicios, que se hayan cerrado todas las compras. También tenemos que ver que todos los costos indirectos y del owner que nosotros gastamos en el proyecto también se hayan colocado, se hayan alocado donde debe de ser, para que todo eso forme la parte de nuestro costo indirecto en el proyecto. Luego de eso vamos a un reporte final donde se dice, señores, este proyecto empezó con tanto, terminó con tanto, su estimado fue el tal monto, terminamos con tales controles, con tales cambios en tal monto y en tal plazo. Y después, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que liquidar el proyecto. Es decir, los números tienen que cuadrar y los números tienen que estar redistribuidos para postular luego a lo que significa la capitalización. Entonces, después de la liquidación viene el cierre contable del proyecto y después del cierre contable del proyecto viene el soporte a la capitalización. Todo eso también lo ve el equipo de gestión de proyectos. Todas esas partes también las vemos nosotros. Y eso de ahí, seguimos por favor a la siguiente lámina para que tengan una idea, es dividir todos los entregables en función de lo que se quiere capitalizar. Por ejemplo, el área usuaria tiene un circuito que se le va a malograr, cada 2 años se le está malogrando, entonces hay que botar piezas, poner nuevas piezas. Entonces capitalicémoslos en ese orden, capitalicemos este circuito por separado, el otro circuito. ¿Por qué? Porque van a haber elementos que se van a depreciar más rápido, ¿ok? O sea, van a haber elementos que se van a cambiar más rápido. Entonces, en función de lo que nos diga el área usuaria, quien va a estar encargado de la operación, vamos a tratar de capitalizar el proyecto porque es la mejor forma de seguir el costo que se divide en la parte de depreciación y que se divide en el costo capital. O sea, yo invierto el capital y lo voy depreciando en el tiempo. Si me va a durar ese circuito 5 años, lo depreciaré en 5 años. Y aquí lo que ustedes pueden ver son los componentes. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Muchas áreas con todos los componentes que tienen esas áreas y sobre el lado izquierdo el costo por todos esos componentes y sobre el lado derecho el uso por grupo de costo. Es decir, nosotros a la hora de liquidar el proyecto tenemos que tener toda esta distribución de los costos para poder luego soportar una capitalización y que ésta ya entre al sistema contable de la empresa. Y bueno, de ahí terminamos el proyecto porque esas son las 3 partes básicas de la gestión de control de proyectos durante todo el proyecto. Muchas gracias, Ignacio, ¿no? Y en este punto quería invitar a Rodrigo para básicamente hacer un cruce de ideas y una reflexión final, agradeciendo a todos los que nos han acompañado, a toda la audiencia que nos acompaña de momento. Reitero, por favor, Rodrigo, si fueras tan amable, si te puedes unir al conversatorio. Sí, claro. Sí. Perfecto, ¿no? Y yo básicamente
quería solicitarles un par de reflexiones finales, Rodrigo de tu parte, Ignacio de tu parte, en función a lo siguiente, ¿no? Estos años nos han tocado ser años un poco duros, ¿no? Años donde no necesariamente tenemos bonanza, ¿no? ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas que nos deja este contexto, ¿no? Desde las presentaciones que nos han dado? ¿Y cuáles serían las recomendaciones o reflexiones para la audiencia que nos acompaña, ¿no? De pronto iniciamos contigo, Rodrigo, si te parece. Bueno, sí, muy bien, muchas gracias. Gracias, Ignacio, por tu presentación y compartir tus experiencias. Desde el punto de vista del desempeño y los resultados de las empresas en general, pero las mineras en particular por el alto uso de capital que hacen, ¿no? para poder producir lo que producen. Una etapa fundamental es justamente la construcción y la ejecución de proyectos, ¿no? Que es donde finalmente se hacen las inversiones y se van gestando los gastos futuros, como bien lo ha destacado Ignacio, ¿no? La depreciación es el punto de encuentro entre la etapa de conceptualización, de diseño y de gestión de la construcción de un proyecto que va a terminar implicando el haber invertido una cantidad de dinero importantísima, por lo general, y que a su vez eso va a pasar a ser costo de producción, ¿no? A través de la depreciación, ¿no? Y ese costo de producción, por lo general, el área de operaciones no lo suele tener muy presente, porque para empezar no formó parte de la etapa de construcción y gestación, ¿no? Y ejecución del proyecto, y probablemente lo desconoce en detalle. Y cuando llega el momento de calcular los costos, tampoco lo toma mucho en cuenta, porque como no forma parte del cash cost, tampoco le resulta un componente importante de su métrica de evaluación, ¿no? Entonces, ese es el desfase que existe y que es donde hay que enfatizar, ¿no? Para justamente optimizar la ejecución de los proyectos de construcción en minería en particular, ¿no? Yo diría esa es una muy importante reflexión que quería compartir con ustedes, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sí. Muchas gracias, Rodrigo. Ignacio, ¿qué reflexión nos llevamos? Mira, tantos años tú trabajando del lado del owner, ¿qué reflexiones puedes compartirnos para los que hemos estado del lado del contratista, ¿no? ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas que de pronto tú nos puedes comentar y qué reflexiones finales nos das en función al entorno que estamos viviendo, ¿no? Sí, mira, lo que siempre he visto desde el punto de vista que he trabajado como owner, que ya tengo del 2002, de repente 2004, perdón, hacia adelante como owner, y lo que he visto como EPCM y lo que he visto como el contratista, es que, claro, el contratista no va a perder, el contratista tiene que ganar, porque si al contratista no lo hacemos ganar, el que pierda a la larga somos todos, o sea, somos nosotros también, porque no vamos a tener contratista mañana. Entonces el contratista tiene que ganar. Y una de mis puntos que siempre he tratado de hacer es, oye, hay que pagar lo justo y lo que es. Entonces, entre ese pagar lo justo y lo que es simplemente demostrar que yo estoy con mis sustentos indicados para reclamarte lo que tengo que reclamar. No suponer cosas que están fuera de. Y ese sustento básicamente es, analicen sus estimados de costo, revisen sus cronogramas, pongan las actividades en los cronogramas que tengan que poner, marquen con hitos lo que tengan que poner con hitos, porque eso va a ser la demostración de que ha habido impacto, no ha habido impacto, ha habido más actividades, ha habido menos actividades. Muchas veces los contratistas ponen a cualquier persona para que haga cronogramas sin darse cuenta de la importancia que puede tener esta parte de la gestión del costo y del cronograma ante un claim, digamos, ¿no? Entonces, si todo está claro, todo está tranquilo, todo está transparente, no hay mucho que discutir, más bien las cosas van a fluir. Y lo que sí le diría a los contratistas, digamos, es que yo he sido contratista y yo lo he presentado también, hacia el final del proyecto presento mis reclamos, ¿no?
Entonces yo lo he presentado, te digo, y he presentado buenos reclamos al final del proyecto. Deberíamos ser un poco más honestos, digamos, más tranquilos y presentarlo a medida que se vaya dando, ¿no? Esa es una lógica que ayuda, la gestión ayuda a todos. Gracias, Ignacio. Mira, tenemos una consulta del público, si nos permiten. Néstor Martínez. Néstor, gracias por estar con nosotros y por compartirnos la consulta, ¿no? Néstor, hermano, que conoce muy bien el negocio de movimiento de tierras, nos comenta, ¿no? Y es más bien una recomendación. Cuando se elaboran estimaciones en etapas tempranas de proyectos de movimiento de tierras, normalmente se consideran equipos convencionales, digámoslo así, ¿no? Y él dice, oye, pero ¿por qué no podríamos considerar equipamiento, digamos, mucho más grande, mucho más eficiente, que podría generar ahorros en plazo y costo para los proyectos, ¿no? Entonces, sí, interesante lo que nos comenta, seguramente desde el punto de vista de innovación, ¿no? Ahí no sé, Ignacio, si es que tuvieras una reflexión en ese sentido, ¿no? Sí, lo que es movimiento de tierras es la parte que se come la mayor parte de la contingencia en un proyecto, porque tú no sabes lo que hay abajo. Generalmente hay estudios y puedes encontrar lo que hay abajo. Pero sí, todas estas nuevas tecnologías, de repente, como lo que yo explicaba, ¿no? Oye, si yo he contratado a 10 personas para que me hagan una zanja y de repente esta zanja cambia de dimensiones, ya tengo que usar otro equipo, ¿no? Y ahí va un poco lo que dice Néstor. Este cambio de tecnología te puede ayudar a que seas mucho más eficiente y de repente se demuestra que para ti te conviene este tipo de equipos y para mí me conviene porque lo vas a hacer más rápido. Entonces, es un ganar-ganar, lo que se tiene que buscar ahí es un ganar-ganar. No podemos cerrarnos a la nueva tecnología que venga, ¿no? Y antes de terminar, Edwin Camargo acaba de lanzar una consulta, y me permiten un minuto final, Rodrigo, Ignacio. Claro. Nos comenta lo siguiente: en la estimación de costos está incluido el tema de seguridad en estos tiempos en infraestructura, minera, es totalmente necesario para el desarrollo de los pueblos, pero tenemos un populismo en defensa del medio ambiente. Entiendo de que, bueno, los temas de medio ambiente, los temas de seguridad, los temas sociales, son seguramente temas que se tienen que abordar y se tienen que gestar dentro de los proyectos de construcción, ¿no? Y seguramente, Ignacio, tú tienes mucha experiencia, Rodrigo también, que con respecto a la parte social y al manejo adecuado de los vecinos. Si es que no se presta atención a este tema, seguramente de que el proyecto hasta se nos podría ir de las manos, ¿no? Es muy importante siempre tener, por lo tanto, un área social, un área de relaciones comunitarias que pueda, digamos, mantener las buenas relaciones con los vecinos, ¿no? Y yo no sé si ahí tuviera alguna reflexión final de su lado, por favor. Bueno, sí, es correcta la pregunta que nos han hecho. Y es verdad, nosotros como owner lo que tenemos es un equipo que maneja proyectos de índole medioambiental, proyectos de índole legal, proyectos de índole de seguridad, proyectos de índole de relaciones comunitarias. Esas 4 áreas de ahí tienen digamos, un soporte bastante fuerte de parte del owner, porque no podemos descuidarnos de estas 4 cosas. Aparte son todos los proyectos que estamos haciendo, pero incluso en los proyectos que estamos haciendo tenemos que ver qué efectos le van a ocasionar a la parte comunitaria, qué efectos le van a ocasionar a la seguridad, al medio ambiente, y se tienen que generar planes de trabajo y planes de desarrollo donde se mitiguen todas estas cosas que van a ocurrir, de todas maneras van a ocurrir durante el proyecto. Es más, la gente de relaciones comunitarias trata de poner a la gente de la comunidad dentro de lo que es meterlos en inmersión del negocio minero para que sean parte de. Entonces pasa por una evaluación de relaciones comunitarias para atraer gente y que soportar al contratista que va a llegar. ¿No? Me parece que eso ya es una disposición en todas las minas, ¿ah? De hacer participar a las comunidades cercanas en el crecimiento del área, de la comunidad y obviamente de la mina, del negocio, ¿no? Sí, ese es mi comentario. Muchas gracias, Ignacio. Rodrigo, yo no sé si ahí tenías algo. Bueno, sí, simplemente para complementar lo manifestado por Ignacio y por ti, la pregunta de Edwin. Efectivamente, es en lo que corresponde a la evaluación de proyectos, ¿no? O sea, digamos, tratar de
aprobar un proyecto, o sea, hacer los flujos, proyectar la inversión y traer un DPN, una tasa de retorno, ¿no? Que es que la parte de ingeniería y la parte de ingresos futuros está más o menos estructurada, ¿no? Lo que está muy poco estructurado es cuánto de, entre comillas, de CAPEX puedo considerar para la parte de la gestión social, ¿no? Y por lo general, no sé, tengo ese sesgo, tiendo a pensar que no se incluye como parte del gasto de inversión algo o algún monto para justamente enfrentar o afrontar estas necesidades que se presentan a lo largo de la ejecución de los proyectos, ¿no? Y esa parte, bueno, es natural, es muy difícil de modelar, ¿no? Porque cada proyecto es una historia distinta, ¿no? Y sí, yo creo que sería bueno, incluso recuerdo aquí en Genes, en una tesis de un grupo de la maestría, trataba de formalizar de alguna manera algo que es difícil, ¿no? Que es difícil y complejo de modelar para incorporarlo en la evaluación de proyectos mineros, ¿no? Al final de proyectos, ¿no? Pero mineros en particular, ¿no? Es un tremendo desafío. No, seguro, seguro. ¿No? Muy difícil. Totalmente. Pero asumir que el costo es cero, probablemente estás yendo a un extremo, ¿no? Sí. Rodrigo, Ignacio, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, cordialmente invitados a este curso y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad.